Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Angie Osco, la Chinita del Sur. ¿Cómo estás, Angie? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro, y muchísimas gracias por la invitación y saludos para Producciones Creagen. Yo soy su amiga de siempre, Angie, la Chinita del Sur. Mira tú, qué bien, Angie. Dime, Angie, ¿de qué parte de Perú es Angie? Cuéntanos. Bueno, yo soy de acá de Lima, pero mis papás provienen de Andahuaylas, Apurímac. Mira tú, dime, ¿qué tiempo ya estás en la música? Cuéntanos, a ver. Bueno, yo estuve desde muy pequeña, a mí me gustaba cantar. Mis papás cuando venían música, así, yo empezaba a bailar, a cantar, así. Ya, y dime, ¿has viajado a ciertos departamentos a cantar tu música? Sí, a la tierra linda de mis papás de Andahuaylas, Apurímac. Así, a Ancash, tuve la oportunidad de ir a Ancash, gracias con mi marco musical, Cielito Azul. Mira tú, ¿tendremos ya una producción de por medio? No, por ahora no, señor. Sí. Todavía no. A ver, Angie, queremos escucharte un temita, ¿cuál podría ser, pues? Bueno, la canción es Corazoncito no llores. Corazoncito no llores, corazoncito no sufras, por un amor traicionero que se marchó sin motivo. Este dolor que yo siento dentro de mi corazoncito está acabando mi vida, mi juventud pasajera. Wow, qué linda canción, Angie. Mira tú, dime, ¿tú has estudiado música, algo de eso? No, pero a mí siempre me gustaba la música y yo decidí subir practicando para ser una gran cantante. Mira tú, dime, Angie, ¿en tu familia alguien contigo la música aparte de ti? Sí, a mis papás nomás porque a ellos les gusta la música, a mi mamá también y así. Mira tú, a ver, Angie, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están pensando así como tú? Bueno, yo les quiero decir que nunca se rindan, que sigan cumpliendo sus sueños, que siempre hay oportunidades, a pesar de las barreras que haya, que sigan adelante hasta cumplir su sueño y su meta. Mira tú, a ver, Angie, ¿tienes algún número de teléfono que nos puedes dar para que te llamen, pues? Sí, claro, 986-210-847. Les repito, 986-210-847. Qué bueno, Angie. A ver, Angie, ¿cómo así nació la música en ti? Bueno, como le dije, mis papás siempre escuchaban música, entonces yo desde pequeña a mí me gustaba la música. Cuando mis papás prendían la canción, yo bailaba, cantaba, y así ahí mis papás se dieron cuenta de que a mí me gustaba la música y pues me decidieron enseñar canciones hasta tener canciones, hasta practicar canciones, perdón, y así. Mira tú, Angie, a ver, Angie, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, si Dios quiera, de aquí me gustaría verme con mi marco musical, grabando canciones y recorrer el Perú, así como Flor Javier, así como China María también. Mira tú, Angie, ¿estás estudiando? Cuéntanos, pues. Sí, estoy estudiando, estoy en primero de secundaria. ¿Sí? ¿Y qué dicen tus amigos que te ven cuando ven en internet tus canciones? ¿Qué es lo que te dicen? Me dicen que canto bonito, que siga para adelante, que nunca me rinda y así. Mira tú, dime, Angie, ¿tendrás alguna composición o estás por componer una canción? Bueno, sí, estoy por componer una canción, pero todavía no lo estoy sacando. Qué bueno, Angie. A ver, Angie, otra cancioncita, pues, ¿cuál podría ser? Bueno, Corazón equivocado. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Corazón, corazón, ¿por qué te ilusionaste? De un amor prohibido, de un amor con dueño, de un amor voluble, ¿por qué te enamoraste? ¡Wow! Angie, tienes una voz. ¿De quién será esa voz?
Bueno, yo creo que lo heredé de mi mamá, porque a mi mamá también le gusta cantar. Un mensaje a todos tus seguidores. Bueno, decirles que gracias, muchísimas gracias a ustedes por su apoyo, por el cariño que me tienen hacia mí y pues muchísimas gracias por todo ustedes. Lo estoy haciendo esto y gracias con su cariño vamos a seguir adelante. Y también gracias a la oportunidad de mi padrino Johncito González, muchísimas gracias. Mira, tú, Angie, ¿tienes padrinos? Sí, sí tengo. Tengo a mi padrino Johncito González, a mi madrina Alexandra Alarcón y así. Dime, Angie, ¿es cierto que los padrinos regalan vestuario y todo eso? ¿Te han regalado alguno? Sí, bueno, este vestuario que me ve señor, gracias a mi madrina Katy Osco, que ella me lo regaló, y junto a mi tía Frida Osco. A usted. Angie, a todo esto, ¿a qué artista admiras? Bueno, yo admiro a Flor Javier y a China María. ¿Por qué Flor Javier? Porque Flor Javier, a pesar de la barrera, siempre ella está adelante, están con la gente linda que siempre le quiere, yo también deseo ser así como ella. Mira tú, a ver, queremos saber más de Angie. ¿Qué hace los domingos en casa? Bueno, yo ayudo a mi mamá y así como vemos a muchos artistas que salen adelante cantando con su voz, yo estoy cantando también y les voy deleitando a las personas mis canciones y yo viendo que a ellas les gustan y me hacen seguir y seguir adelante. Qué bueno, Angie. Angie, entonces, ¿tienes presentaciones, compromisos estos días? Cuéntanos, pues. Sí, estamos ahí gracias a la gente que nos apoya, que le canta mis canciones. Estamos en septiembre, tenemos presentación, 2 presentaciones, gracias a Dios. Mira tú, a ver, Angie, una vez más tu número telefónico, pues, Angie. Bueno, es 986-210-847 y se los repito, 986-210-847. Qué bueno, Angie. A ver, Angie, tienes una bonita voz. Otro temita, pues, podría ser. Vamos a cantar Amigos y nada más. No me pidas que yo te quiera, no me obligues que yo te ame, por un besito, por un abrazo que yo te di. Mi amigo solo eres tú. No me pidas que yo te quiera, no me obligues que yo te ame, por un besito, por un abrazo que yo te di. Mi amigo solo eres tú. Wow, Angie. Bueno, ya hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero hacerte otra entrevista muy pronto, pues un escenario, pues tu despida para Creagen, Angie. Sí, muchísimas gracias, señor Genaro. Muchísimas gracias a la empresa Producciones Creagen y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, señor.